Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío Acuña, estudio en el Instituto Superior Formación Docente en el Gobernador Minas Oro. Estoy estudiando el profesorado de educación secundaria en informática. Bueno, y hoy con ustedes voy a presentar este tema. Base de datos. ¿Qué es una base de datos? Base de datos es una herramienta que nos permite recopilar y organizar información, grandes volúmenes de datos, de información, ¿no es cierto? Bueno, esos datos pueden ser, por ejemplo, datos de una persona, de ventas, de productos, de cualquier cosa, de medicina, de muchas cosas. ¿Para qué sirve una base de datos? Bueno, como dijimos, sirve para organizar las grandes cantidades de datos, para facilitar la búsqueda y consulta de información. Por ejemplo, ¿en dónde encontramos una base de datos? Puede ser en la escuela, en donde esta contendrá información de los alumnos, de las materias, de, de las asistencias, etc. O también puede ser en un banco, por ejemplo, cuando una persona va a solicitar un préstamo, lo que hace el banco es ir a la base de datos y consultar si esa persona, por ejemplo, tiene deudas, si pagó, si está apta para poder eh, obtener un préstamo. ¿Cómo se compone una base de datos? Bueno, una base de datos se compone por tablas. Pueden ser una o más tablas. Como vemos acá en la imagen, esta es una tabla de base de datos. Es muy similar a una hoja de cálculo en Excel. Como verán, está formada por filas y columnas. Bueno, a estas tenemos los campos, que por ejemplo tenemos campo expediente, campo nombre, campo apellido, campo dirección, campo CP. Estos son campos que contendrán datos, información. Y después tenemos los registros. Los registros son el conjunto de datos. Como por ejemplo nos muestra en el recuadro rojo. Tenemos registro 3, expediente 3, nombre Rappel, apellido del adivino y la dirección del ICP. Todo eso conforma un registro. A su vez, el registro tiene que contar con una clave primaria. La clave primaria es un valor único. Es la característica principal del registro. La clave primaria es un dato que no se repite, que es único, como por ejemplo puede ser el DNI, una cédula, un pasaporte, etc. Es un dato que no se repite y que, por ejemplo, si buscamos a una persona, buscamos por ejemplo por el DNI, entonces podemos saber sin equivocación, sin lugar a duda, que es esa persona. ¿Por qué? Porque es un dato que es único y no se repite. Clasificación de base de datos. Existe un gran número de bases de datos que se implementan hoy en día en la actualidad. Ahora les voy a explicar las bases de datos relacionales y las no relacionales. Las bases de datos relacionales se organizan en tablas similares a las de Excel, que están formadas por filas y columnas, ¿no es cierto? Bueno, cada columna contiene un tipo de dato, que ese dato puede ser numérico, alfanumérico, puede ser texto, etc. Y las filas forman un registro, es decir, un conjunto de filas conforman un registro. Ese registro a la vez está formado por una clave primaria, que es un dato único e irrepetible, que como dijimos puede ser el DNI,
que es un dato que no se vuelve a repetir y que todos tenemos un único. Bueno, la, la, la característica principal de las bases de datos relacionales es que manejan una relación entre las tablas. Como vemos en la imagen, este es un esquema de una base de datos relacional. Como vemos, cada cuadrito es una tabla. Cada tabla contiene una clave primaria. Como vemos, ahí está la llavecita al costado. Todas estas son nuestras claves primarias de cada tabla. Y en todas las tablas existe una relación. Como vemos, con la tabla cliente tiene una relación con la tabla factura. La tabla factura tiene una relación con la tabla venta. Y así sucesivamente. Esto es una base de datos relacional. Bueno, después tenemos las bases de datos no relacionales, que su principal característica es, a diferencia de la relacional, es que no tiene un identificador que se relacione entre un conjunto de datos y otro. La información se organiza mediante documentos y pueden usar variedad de modelos de datos, como pueden ser documentos, gráficos, claves de valor, en memoria y búsqueda. Como vemos en la imagen, este es un modelo de base de datos no relacional. Bueno, hasta aquí llego, hasta aquí culmina mi video, mi corte. Muchas gracias por la atención y nos vemos. Gracias.